¿Qué hacemos? Pues llegamos, lo vemos, ¿qué hacemos? ¿Qué buscamos? ¿Qué pedimos? Todo. Lo interrogamos, ¿sí? El paciente está medio somnoliento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno se va con el paciente y uno se va con el familiar, a interrogar al familiar, ¿sí? Que es muchas veces más fidedigno que interrogar al paciente, ¿sí? Entonces buscamos causa de hepatopatía crónica, porque sabemos que el síndrome cístico dermatoso no es exclusivo de la hipertensión portal, ¿sí? Hay otras causas, como la insuficiencia cardíaca, que es el diagnóstico diferencial más frecuente que nos tenemos que plantear, que produce síndrome cístico dermatoso. Obviamente que la presentación clínica de una insuficiencia cardíaca es muy diferente a la de una hipertensión portal, ¿sí? Entonces, interrogatorio dirigido a buscar causas de hepatopatía crónica. ¿Está? ¿Cuándo empezó? ¿Cuánto hace que está así? Buscar encefalopatía. Muchas veces los pacientes están encefalopáticos, ¿sí? Entonces, preguntar sobre todo eso, medicación, alcohol, drogas, todo lo que ustedes ya saben. Después vamos al examen físico, ¿sí? ¿Qué buscamos en el examen físico que nos pueda orientar al diagnóstico? Y estigmas, o sea, de hepatopatía alcohólica. Y la hipertensión portal, todo lo que son las varices esofágicas, la cabeza de medusa, por ejemplo, buscar ascitis. ¿Qué más? Palpar el tamaño del hígado y el vaso. Al hígado, ¿qué más? ¿Cómo va a estar el hígado? Distendido. ¿Qué va a estar el hígado? Depende, igual decía que en cirróticos por ahí de larga data era pequeño, a veces no se palpaba. Es pequeño, en general es pequeño. Bien. ¿Qué más? Dijimos la hepatopatía, estigmas no fire, hipertrofia operativa en caso del alcohol. ¿Qué más hacemos? Ver si tiene edemas en miembros inferiores. Bien. Tiene miembros inferiores y tiene ascitis, ¿sí? ¿Cómo buscamos ascitis en el examen físico? ¿Con qué maniobra? Está la de la matiz desplazable, signo de la onda cítica, está el otro del témpano de hielo. En la hipertensión portal. ¿Cómo qué, perdón? ¿Cómo es la matidez? La matiz, si es de concavidad superior o inferior, eso. Concavidad inferior era, ¿no es cierto? Perfecto. Le buscan la onda cítica y, bueno, circulación colateral como ya dijimos. Perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Tenemos un paciente, obviamente que un paciente que, por ejemplo, si nosotros venimos interrogando y el paciente dice, no me puedo acostar, tengo que dormir con 3 almohadas, me despierto en la noche, tengo que abrir la ventana, ¿qué es eso? Una insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca. Okay. Bien. ¿Qué más tenemos que hacer con nuestro paciente? Estamos con un paciente con hipertensión portal con un síndrome cístico dermatoso. ¿Sí? Ya le hicimos el examen físico, el interrogatorio. ¿Qué más hacemos? ¿Qué hay que hacer con esto? Ni una paracentesis. Bueno. Habría que ver, o sea, puede ser diagnóstica para ver si ese líquido, por ejemplo, está infectado y también para ver la albúmina, las proteínas totales y para orientar cuál puede ser la posible causa. Y si no, si es una citis de atención, también se recomienda hacer la paracentesis, digamos, evacuatoria como terapéutica. Bueno, la terapéutica no se hace por distensión. Tiene otros criterios que es la refractariedad o la intolerancia a los diuréticos. ¿Sí? Lo que sí a veces hacemos es la paracentesis de 3 litros cuando el paciente tiene disconfort respiratorio, ¿sí? Pero no es terapéutica y hay que evaluar siempre que no tenga PDE, ¿sí? Entonces, hacemos una paracentesis que ¿dónde vamos a pinchar? Se traza una línea entre la espina ilíaca y el ombligo y en el tercio, o sea, se divide en 3 tercios y en el tercio, digamos, lateral.
externo, ¿de qué lado? ¿Del izquierdo? ¿Del derecho, Sí, entonces? no, izquierdo. Del derecho. No, del izquierdo no. ¿Por qué no sería izquierdo? ¿No era del lado izquierdo porque como estaba el colon sigmoide era más móvil y había que percutir? El colon derecho, porque el ciego es más posterior. Lo anoté mal yo en la clase entonces. Yo tenía izquierdo. Yo tenía izquierdo. Anoté Y yo izquierdo en la también clase de tenía. ascitivo hematoso. Ay, tienen razón, chicos, tienen razón. Estaba yo mal, el izquierdo. Está bien. El ¿Y ciego es más, por qué el izquierdo? ¿Porque es más móvil el sigma o por qué? porque es más posterior al intestino derecho. Ok, El lado derecho es más anterior. ok. Lo de móvil, sí, es más móvil, pero a veces tenés sigma redundante que le va a pegar igual. O sea, no es por eso que elige el lado izquierdo, sino que es por la proximidad del intestino a la pared. Del lado derecho es más, el ciego es más anterior que el colon izquierdo. Bien. Bien, hacemos la paracentesis. Y en la paracentesis, ¿qué buscamos? ¿Qué sacamos? ¿Qué pedimos? Se saca una muestra para cultivo, después se piden también, era recuento de albúmina, si no me equivoco, albúmina, proteínas totales y Sacamos polimorfo nuclear. tres registros. Físico-químico, cultivo y citológico. ¿Sí? En el físico-químico pedimos lo que vos me estás mandando. Albúmina, en realidad me van a informar lo que vos me estás mandando. La albúmina, proteínas totales del líquido, el recuento de leucocitos, ¿sí? Y después te pueden informar glucosa, si vos la pedís, pero si es, por ejemplo, lechoso el líquido o no, si es neumático o no, todo eso te lo informa el físico-químico. A nosotros lo que más nos importa es el recuento de albúmina para sacar ¿qué? El índice gasa. El índice de grasa. Perfecto. ¿Y qué dice el índice de grasa? Relaciona la albúmina sérica con la albúmina de un líquido acítico y bueno, determina si tiene un alto gradiente, si es mayor a 1,1 o bajo gradiente si es menor a 1,1. En base a eso orientas el diagnóstico. ¿Qué patologías me dan un gasa mayor a 1,1? De las más comunes, ¿no? Y una es la cirrosis, mayor a 1,1. ¿Y cuál? Mayor, ajá. Hepatocarcinoma también. Ajá. La carcinomatosis peritoneal, la menor a 1,1. Mayor a 1,1, 2. El hepatocarcinoma dije yo igual. Pero el hepatocarcinoma no te modifica el cáncer. ¿Entendés? Lo vas a tener porque tenés la cirrosis. Nosotros lo tenemos en un cuadro que dio la clase la tutora Ayala. Dice tumores hepáticos primarios. El hepatocarcinoma está sobre un hígado cirrótico. El índice de gasa te va a dar un mayor a 1,1 por hipertensión portal, no por el hepatocarcinoma en sí. ¿Entienden? Claro. Uh-huh. En cambio, la otra cosa que sí me da un gasa mayor a 1,1 es la insuficiencia cardíaca. Entonces yo ahí vuelvo a lo mismo. Clínicamente los pacientes son muy diferentes, pero supongamos que nosotros no tenemos visión del paciente, ¿qué hacemos? Nos fijamos en las proteínas totales del líquido. El paciente cirrótico la va a tener disminuida y en el paciente con insuficiencia cardíaca van a estar normales. ¿Está? Índice de gasa. ¿Sí? Ahí también podría ser la pericarditis constrictiva, ¿no? Con un alto gradiente o no. Mayor a, sí, porque sí te puede dar una mayor a 1,1. Menor a 1,1, las dos, digamos, patologías que más diagnóstico diferencial hacemos es
la carcinomatosis peritoneal, o sea, la citis por carcinomatosis peritoneal, que vamos a tener un índice de gasa menor a 1.1, y el síndrome nefrótico, que también me va a dar asitis, y el gasa va a ser menor a 1.1. En el síndrome nefrótico, las proteínas totales van a estar disminuidas, y en la carcinomatosis peritoneal van a estar normales o levemente aumentadas. ¿Sí? Esas son las patologías como para hacer diagnóstico diferencial. Obviamente que la clínica de estas enfermedades es diferente, ¿no? Que yo con solamente el gasa menor a 1.1 voy a decir que tiene un síndrome nefrótico. Está claro, ¿no? ¿Se entiende? Es como que vamos sumando puntos para los diagnósticos diferenciales. Bien, eso en el físico-químico. La otra cosa que me importa es el recuento de polimorfos nucleares para hacer el diagnóstico de PDE. ¿Cómo hago el diagnóstico de PDE? Cuando eran más de 250 polímeros nucleares. Bien, más de 250 polimorfos nucleares o cultivo positivo. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes piden en el físico-químico, le hablan, le ponen el recuento, le van a dar el recuento total de leucocitos. Y en porcentaje la cantidad de neutrófilos. ¿Está? ¿Por qué les aclaro esto? Porque a veces vienen con 1000 leucocitos, pero tienen solo el 10% de neutrófilos. Eso no es TDE. ¿Se entiende? Entonces tengan cuidado con ese dato. Ellos, el laboratorio informa leucocitos totales y en porcentaje los neutrófilos. ¿Está? Y ahí hago diagnóstico de TDE. Bien. Dijimos entonces que para hacer el gasa necesitamos la albúmina sérica, por lo cual a nuestro paciente le tenemos que pedir laboratorio, ¿cierto? Aparte de hacer la parasintesis, le vamos a pedir un laboratorio. ¿Qué le pedimos en el laboratorio? Aparte de la albúmina. Hemograma, función renal, función hepática. Bien. ¿Qué más? ¿Qué? Escuché. Proteinograma. Proteinograma, bueno. Un coagulograma para ver el tiempo de protrombina, rin. ¿Qué más le pedimos? Ionograma. Ionograma, bien. Y aparte del laboratorio de rutina, ¿le pedirían algo más? Glucemia. Glucemia siempre. O sea, la rutina sería hemograma, glucemia, urea, creatinina, ionograma, hepatograma, coagulograma, albúmina. ¿Sí? ¿Pero le pedirían algo más? Una orina completa. Una orina, muy bien, orina. ¿Y qué más le piden? Y un cultivo urinario. Exacto. Le pedimos, dijimos que las causas más frecuentes de descompensación son las infecciosas. Entonces tenemos que descartar por lo menos las 3 más frecuentes. Entonces, le hacemos la paracentesis en búsqueda de PDE, le pedimos orina con un cultivo y le pedimos una placa de tórax. ¿Está? Como para buscar, obviamente que a ver, el paciente puede tener una erisipela y ser esa su causa de descompensación, ¿sí? Pero bueno, eso, por eso ahí va el interrogatorio, el examen físico lo examinamos completo, porque recuerden que son muy lábiles, cualquier cosita lo miscontesto. Bien, perfecto. Y le podemos pedir hemocultivos también. ¿Sí? Bien. Eso es lo primero que vamos a pedir. Si nosotros tenemos un síndrome cítico de hematoso, descartamos la PDE. El tema de la sonda nasogástrica y la sonda vesical es un poco controvertido. Si el paciente está muy encefalopático, ponemos la sonda vesical. Si no, se trata de no colocarla por el tema de la infección, básicamente. ¿Sí? Y la sonda nasogástrica, si hay algún indicio o no le encontramos una causa de descompensación al paciente, podemos colocar una sonda nasogástrica en búsqueda de débito porracio o algún signo o estigma de hemorragia digestiva. Bien. Entonces, nuestro paciente no tiene PB, tenemos un síndrome cítico de hematoso sobre un paciente cirrótico.
¿qué vamos a hacer o cuál sería el tratamiento? El tratamiento se dividiría entre pacientes con función renal compensada o con función renal descompensada, digamos. Si tiene función renal compensada, se le empieza a dar diuréticos. Ajá. En ausencia de infección, digamos, sino también antibióticos. No antibiótico. ¿Y cómo se dan los diuréticos? ¿Y qué diuréticos va a dar? Espironolactona y furosemida. Bien. ¿Y cómo las das? Creo que eran 100 primero de espironolactona y 40 de furo, para empezar. Bien. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Y con los diuréticos eliminar líquido. O sea, Sí, dejar que esté sobrecargado. está perfecto, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Que disminuya 1 kilogramo de peso por día si tiene edemas periféricos también, y si no, con 800 me parece que ya está. 500 si solo tiene asitis, un Sí, kilo todo, si tiene asitis y edema en miembros infectos. Ese es nuestro objetivo, perfecto. Siempre empezamos con un ayuno y cuál es el máximo que podemos aumentar. O cuál sería la dosis máxima para decir que el paciente es refractario. 400 de 400. espironolactona y 160 de furosemida. Perfecto. ¿Y nosotros esperamos un día y vamos a aumentarlo o hay que esperar? hay que esperar 4 días, profe. Ajá. Exacto, hay que esperar 3 días como mínimo para ir aumentando la espironolactona, ¿sí? Por la vía media que tiene el fármaco. Muy bien, perfecto. Profe, ¿se hace lo de excreción de sodio urinario? No se hace, la verdad, de rutina. Por Que ahí lo sí- vas controlando diario con sodio urinario. No, a diario sí no. Por ahí es un marcador de si te va a responder o no a los diuréticos. Pero no se usa a diario, no. Ok. Bien. Entonces hacemos un ayuno, dijimos, si el paciente tiene asitis y edemas en miembros inferiores. Recuerden que el afuro es un diurético de asa muy potente y que dijimos que la causa de compensación puede ser el sobretratamiento con diuréticos, o sea, pasarnos para el otro lado. Entonces, cuando el paciente deja de tener edemas inferiores, sacamos el afuro y lo dejamos con la cantidad de espironolactona que el paciente respondió al tratamiento. No es que si yo llegué a 2 espiro por día, después le voy a bajar a 1. Si llegó bien y se compensó con 200, sigue con 200. ¿Está? Y la furo se la saca una vez que deja de tener edemas y miembros inferiores. Muy bien. Si el paciente tiene refractariedad al tratamiento diurético o tiene por algún motivo intolerancia a los diuréticos, podemos hacer lo que se llama paracentesis evacuadora terapéutica. ¿Sí? Estas paracentesis se van a hacer, depende del paciente y la cantidad de formación de líquido que tiene, pero generalmente es quincenal, aproximadamente semanal, muchas veces al principio, la evacuación de la citis. Se produce la evacuación de grandes cantidades de litros, generalmente entre 10 y 15 litros que se saca, y siempre hay que reponer albúmina. ¿Ok? Hasta 3 litros uno podría no reponer albúmina, pasar simplemente un ríger o un sachet de solución fisiológica y no pasar albúmina. Si yo voy a sacar más de 3 litros, la indicación es reponer 8 gramos de albúmina por litro de líquido acítico que se extrae. ¿Está? Esto es muy importante porque si yo no repongo albúmina, le genero al paciente una insuficiencia renal por estimulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Está? Entonces, si yo saco más de 3 litros, debo reponer la cantidad total de litros que saco. Eso también hay otra cosa ahí. No es que si yo saco 10 litros, repongo 7.
Me pongo los 10. Si yo saco más de 3, me pongo el total de lo que saco. ¿Está? Profe, yo tenía como que el punto de corte era 5 litros. ¿Son 3? En realidad, una bibliografía te dice 3 y otra te dice 5. Ah, ok. Yo tenía visto que es. Pero bueno, hasta 5 ponele, pero siempre a ver, la albúmina y los antibióticos para los cirróticos es como nafta súper, ¿sí? Nosotros en general hasta 3 sacamos tranquilos, sin reposición, si les vamos a sacar un poco más, ya mejor. Porque hemos visto muchos pacientes con insuficiencia renal por no hacer una buena reposición de albúmina. El otro día nos cayó un paciente cirrótico que le dejaron el catéter drenando 15 días. Dicho bolita, en el peritoneo, y bueno, ya está, quedó con insuficiencia renal. ¿Sí? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿alguna duda del síndrome del acítico dermatoso? Es muy importante esto de estudiar el circuito, porque se forma la citis y todo eso, ¿sí? Bien. PDE, como dijimos, el diagnóstico era más de 250 polimorfonucleares o cultivo positivo. ¿Cómo es el tratamiento de la PDE? El diagnóstico ya lo vimos, ¿cómo hacer un tratamiento? ¿Qué antibiótico le ponen? Había que ver si era de la comunidad o nosocomial. Y de la comunidad estaba como empírico el acéfalo de tercera generación. ¿Cómo te entendí? Que había que determinar si era de la comunidad o nosocomial. Y si era de la comunidad, se recomendaba el acéfalo de tercera generación como empírico. Sí. En realidad la PBE es por translocación bacteriana. ¿Sí? Entonces, generalmente, ¿cuál es el germen más frecuente en la PBE? El más ¿No es E. coli, o sea, los bacilos gram negativos? Escherichia coli es más frecuente. ¿Sí? Hacemos cefalosporina de tercera, perfecto. ¿Y qué más? La nombré yo recién. Y la albúmina. La albúmina, exacto. ¿Está? Entonces, antibiótico más albúmina, perfecto. Y después que tratamos, ¿cuántos días de PBE? ¿Cuántos días de antibióticos preguntó? Sí, ¿cuántos días de antibióticos? 5 a 8 días. 5 a 7 días. ¿Y qué más hacemos después cuando se va la alta? Puede ser que se le da una profilaxis. Se da profilaxis, exacto. ¿Cuál? Con norfloxacina. Norfloxacina, 400 miligramos día, por tiempo indeterminado. ¿Estamos? Esa es la profilaxis. Muy bien. Profe, ¿se hace la paracentesis a las 48 horas o no? Se hace. Tengo que hacer una presentencia a las 48 horas para corroborar la buena evolución del paciente. Tengo que tener un descenso de los polimorfos nucleares. Recuerden que la PBE es bastante silente, ¿sí? No es que el paciente viene con el abdomen agudo o es bastante poco sintomática, ¿sí? Entonces uno clínicamente por ahí no puede evaluar la mejoría, porque no es que el paciente deja de tener dolor o... Igual que los pacientes cirróticos, muchos no hacen siquiera fiebre, entonces tampoco lo podemos seguir o evaluar mucho por ese lado, ¿sí? Acuérdense que tiene pancitopenia, o sea que todos nos juegan medio en contra, ¿está? Por eso necesitamos corroborarlo a través de la función, hacemos la presentencia en las 48 horas y vamos evaluando el descenso de polimorfos nucleares, ¿sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta de esto? ¿De PBE? Eso del tratamiento indeterminado de la profilaxis. ¿A cuánto tiempo lo citas a control?
O sea, lo das de alta y ¿cuánto tiempo pasa para que lo controlas de nuevo? No, el paciente cirrótico de por sí se controla cada 6 meses, que donde vos le vas a pedir el laboratorio, le pedís la eco, ¿sí? No es que porque se vaya con profilaxis requiere un tratamiento o un seguimiento más estricto. Lo controlás a los 6 meses. Ah, bien, gracias. Igualmente el paciente que ya tuvo PBE es un paciente que tiene una reserva hepática muy pobre, ¿sí? Generalmente vuelven a caer por alguna otra descompensación. Pero si no, ¿qué hacen? Ah, y también había leído que cuando tiene una PBE como que se evalúa para ver si es candidato a recibir un trasplante, ¿puede ser? Sí. La PBE es como que es la complicación donde, digamos, cuando ya se PBE es porque el daño hepático es muy severo. Si tiene indicación de trasplante, si cumple con todos los otros requisitos que tiene un trasplante hepático, ¿no? La parte social, la parte psicológica, el dejar el alcohol. Digo el alcohol porque es lo que más frecuente vemos, ¿sí? La parte alcohólica es la causa más frecuente. Si cumple todo eso, sí es un paciente que ya hay que ponerlo en lista de espera. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Hasta acá? ¿Ah? Bien. Después tenemos la hemorragia digestiva varicial como causa de complicación. En este caso, bueno, el tratamiento del paciente es exactamente el mismo que una hemorragia digestiva no varicial, con la diferencia, o sea, colocación de las 2 vías, cortas y gruesas, todo lo que ustedes ya saben, laboratorio, examen físico. El tema es que en el paciente que yo tengo una alta sospecha de que la hemorragia puede ser varicial, yo debo hacer tratamiento preendoscópico con vasopresores. Vasopresores tenemos 2, Octreotide, que es un análogo sintético de la somatostatina, y la terlipresina, que es un análogo sintético de la vasopresina. ¿Sí? ¿Esto qué hace? Entonces, vasoconstricción del terreno esplácnico y de esta forma desactivan todo el sistema, ¿sí? Del ácido nítrico que produce la vasodilatación, la hipotensión, la hipovolemia relativa, todo lo que ustedes ya saben del circuito. Por eso se utilizan estas drogas vasopresoras para aumentar, aumenta la contracción en el terreno esplácnico y de esta forma anulo esta vasodilatación hipovolemia relativa y de esa manera el riñón deja de cesar y deja de juntar líquido, ¿sí? A su vez, al aumentar la presión, la vasoconstricción esplánica, disminuyen la hipertensión portal, ¿sí? De esta manera, mejora todo lo que es varices esofágicas, ¿sí? Entonces, cuando el paciente tiene una hemorragia varicial, le vamos a colocar el terlipresina, en lo que tengamos disponible. Nosotros acá en el hospital tenemos Octreotide, y junto con el Octreotide se le va a poner el omeprazol, ¿está? Y luego se completa el tratamiento endoscópico con la esclerosis con bandas, que son unas banditas que se colocan sobre las varices esofágicas. Recuerden que, no sé si ya se lo dije o no, las bandas esofágicas no tienen ninguna inferencia sobre la hipertensión portal, ¿sí? Es un método mecánico, ¿sí? Lo que se busca es fibrosar la mucosa y la submucosa del esófago para que las varices no puedan volver a salir, ¿está? Pero no tengo ninguna acción sobre la hipertensión portal, por eso es tan necesario el fármaco, ¿sí? Para disminuir la hipertensión portal y así detener el sangrado y que el endoscopista pueda trabajar mucho más cómodo y colocar las bandas con más seguridad en la producción de una hemorragia varicial más importante, ¿sí? Profe, una pregunta. El año pasado también habíamos visto que se usaba el propanolol. Sí, pero el propanolol no está contraindicado en la hemorragia digestiva varicial activa. ¿Sí? Si yo le hago la endoscopía a mi paciente cirrótico y el paciente tiene varices menores, ya tiene indicación de colocar el propanolol. Pero si el paciente está sangrando, yo le debo suspender el propanolol. Recordad que el propanolol es un betabloqueante no selectivo, entonces no va a permitir la compensación de ese hipovolemia con aumento de la frecuencia cardíaca y demás, por lo cual
En la hemorragia activa está contraindicado. Vos vas a hacer todo el tratamiento, quinto día los fármacos estos que te cuentan los vasopresores se utilizan primero endovenosos, luego subcutáneos en un total de 5 días. Entonces, después del quinto día, le vuelves a dar el propanolol. ¿Sí? La dosis de propanolol, antes hablaba que buscábamos que el paciente disminuya un 25% la frecuencia cardíaca. Actualmente se sabe que no hay una relación entre la disminución de la hipertensión portal y esto de disminuir la frecuencia cardíaca, por lo cual la dosis que se da es la máxima dosis tolerada por el paciente. Es un fármaco que produce mucha hipotensión, pacientes que están mareados, produce impotencia funcional sexual, por lo cual los pacientes no tienen tan buena tolerancia, ¿sí? Pero bueno, la dosis recomendada sería la máxima tolerada por el paciente, ¿no? Si el paciente ya tiene varices varices mayores, ya tiene indicación de hacer propanolol más tratamiento endoscópico. ¿Sí? Y que por ahí queda en duda, a ver, si el paciente tiene varices mayores con red de POT, no hay duda que hay que hacer las dos. El problema o la duda se plantea con aquel paciente que tiene varices mayores y que nunca sangró. Ahí es como, ¿le ponemos bandas también o no? Acá nosotros ponemos bandas igual, porque son pacientes que están afuera, son de afuera, del interior, que es mayor el riesgo de que sangren a que le pongamos bandas en forma profiláctica, ¿sí? Así que en general, si tiene varices mayores, puede poner bandas aparte del propanolol. Hacemos una cosa. Cuando el paciente tiene una hemorragia varicial, también tenemos que hacer profilaxis antibiótica. Utilizamos cefalosporina de tercera por 7 días. También porque al aumento de la presión de la hipertensión portal hay mayor posibilidad de translocación bacteriana, ¿sí? Por lo cual se hace profilaxis de PBE. Para eso le pongo el antibiótico, para evitar que el paciente haga PBE. ¿Alguna duda de esto? Profe, si en la profilaxis se decide hacerlo el tratamiento endoscópico, ¿se le sigue dando después del tratamiento endoscópico el propanolol o se le retira ya el propanolol? Cuando le pones bandas, Claro, no, seguís con las dos. seguí con las dos cosas, ok. Profe, yo tengo una duda. Yo había visto que si fallaba el tratamiento endoscópico 2 veces, por ejemplo, ya la tercera le hacían un TIPS. ¿Puede ser eso o no? El TIPS tiene indicación en aquellos pacientes que tienen múltiples hemorragias digestivas variciales, sí, pero no es en el segundo episodio. Vos acordate que el TIPS es una terapéutica puente para el trasplante, porque el TIPS tiene un efecto adverso muy importante que es la encefalopatía. Entonces, yo se lo tengo que colocar a un paciente que yo sé que tiene posibilidad de trasplantarse. En general, la citis refractaria y las múltiples hemorragias digestivas variciales son indicación de TIPS, son indicación de trasplante hepático. ¿Sí? Pero no es que al segundo episodio. Y en realidad no es que sea que falla el tratamiento endoscópico, porque el tratamiento de las varices esofágicas no es que yo le voy a colocar bandas un día y ya está. Lo que se hace es, le coloco hoy, al mes lo vuelvo a endoscopiar, si tiene varices le vuelvo a colocar bandas, al mes tiene varices le vuelvo a colocar bandas, hasta que no tengo más varices. ¿Sí? Ese es el tratamiento, digamos. Pero sí, bueno, a pesar de eso, tenemos pacientes que vuelven a hacer varices, que vuelven a hacer varices, que vuelven a hacer ingresos por hemorragia digestiva varicial. Bueno, ese paciente tiene indicación de TIPS, tiene indicación de trasplante hepático. ¿Está? Profe, yo tengo una duda con el tema de PBE. Si llega un momento en esos 5 o 7 días que el paciente tiene que estar internado con ese tratamiento que le vamos a hacer antibiótico, en caso de que no tuviera catarsis, ¿le tenemos que dar laxantes? O porque había leído como que si tenía citis moderada severa,
tenía que tener sí o sí catarsis positiva para poder eliminar, o sea, depurar esas sustancias, digamos. O no se tiene en cuenta eso, o no se hace nada, o qué. No tiene que ver una cosa con la otra. Ah. Vos tenés ascitis, tenés líquido dentro del peritoneo, el tratamiento es con diuréticos y la eliminación del líquido a través de la diuresis, ¿sí? A ver, la albúmina se pone para aumentar la presión osmótica y de esa forma extraer líquido al intravascular y de esa manera orinar un líquido y ir disminuyendo los edemas y todo el historia. Lo que puede ser que te esté confundiendo con encefalopatía, que ahí sí yo tengo que buscar que el paciente tenga una catarsis positiva, porque la encefalopatía se produce, precisamente se puede dar en pacientes constipados, ¿sí? Pero con PBE no tiene nada que ver. O sea, la translocación bacteriana se produce por hipertensión portal, porque el paciente no tenga catarsis. ¿Se entiende? Sí, sí. No sé, creo que lo había dicho la profe en esa clase que nos dio de acítico hematoso, pero bueno, en todo caso después lo chequeo, pero se lo agrego lo de encefalopatía. Entonces. Claro. No, en acítico hematoso la catarsis no tiene nada que ver. Sí, en encefalopatía, que es lo que vamos a ver ahora. ¿La encefalopatía qué es? ¿O cómo la definen? ¿Cómo la buscan? ¿Qué maniobra semiológica se hace? Muy lunes hoy, muy lunes. No habla nadie, excepto las chicas que hablan. A ver. Tenés el flapping en el examen físico. Claro. También El trastorno de la conducta. Encefalopatía. ¿Qué me dirías vos? ¿Qué quiere el paciente? Por ahí se pone agresivo o puede no distinguir a la familia, puede tener alucinaciones, depende del grado de encefalopatía. Y se cree que es por la acumulación de amonio más que nada, Bien. que no drenan el hígado. En estadios iniciales también podía manifestarse simplemente como la disminución de la capacidad de atención, que el paciente podía referirlo como una disminución de la cuestión intelectual en el trabajo, por ejemplo. Perfecto. Se producen por aumento de amonio, ¿sí? Bien. Tenemos 4 grados de encefalopatía, ¿sí? Grado 1, grado 2, el paciente va a estar bradycítico, puede estar desorientado en tiempo y espacio, puede no reconocer a los familiares, tiene alteración del sueño, del ciclo sueño-vigilia, son los pacientes que duermen de día y están despiertos de noche, algunos se ponen violentos, ¿sí? Ya grado 3, grado 4, ya el paciente ya está con estupor, ya está en coma, ¿sí? Ya es un paciente que requiere otro tipo de atención, realmente en terapia intensiva. Las medidas, bueno, hay entrevistas o, no se dice entrevistas, encuestas o formularios, preguntas, ¿sí? Para la encefalopatía, la verdad que en la práctica médica utilizamos esto que les cuento, preguntar si duermen de noche, si reconocen a los familiares, preguntarle en qué día están, dónde están, ¿sí? Todas esas preguntas como para ver si el paciente está orientado o no. Medidas semiológicas, buscamos el flapping y la rueda dentada, ¿sí? Que son los que más encontramos, sobre todo el flapping. Y el tratamiento acá sí, porque sabemos que en la encefalopatía hepática hay un aumento de amonio, este amonio viene a través del aparato intestinal, ¿sí? Se produce por absorción a nivel intestinal, entonces tenemos diferentes tratamientos. Uno es aumentar el tránsito intestinal, con lo cual tengo un menor tiempo de contacto de la mucosa y de los tóxicos, digamos. Y la otra es el tratamiento del sobrecrecimiento bacteriano para evitar la formación del amonio. Entonces, en pacientes con encefalopatía, acá sí es muy importante la catarsis positiva, que le vamos a dar lactulón y enemas evacuantes, ¿sí? Y en aquellos pacientes, como les decía, que tengan una respuesta un poco tórpida, podemos agregar rifaximina,
¿sí? Que es el tratamiento de enriquecimiento bacteriano para mejorar aún la encefalopatía hepática. ¿Sí? Ese sería el tratamiento de la encefalopatía. Recuerden que cualquier paciente que está descompensado puede estar encefalopático. ¿Sí? No necesariamente es por constipación. Si un paciente está descompensado porque tiene una neumonía y está encefalopático, le voy a poner la quimio. La idea es que estos pacientes que ya tienen antecedentes de encefalopatía se vayan con una catarsis de 2 veces por día a su casa. ¿Está? Siempre se van con la quimio. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Profe, yo vi que en Yo pacientes tengo una con- pregunta. Bueno, yo vi que en pacientes con encefalopatía estaba como indicado suspenderle los diuréticos si estaba usando. ¿Puede ser? Sí, puede ser. ¿Y pero En por qué? realidad, vos, el tema es así. Vos tenés que, la encefalopatía aparece porque el paciente está descompensado. ¿Sí? Entonces vos tenés que ver cuál es la causa de descompensación. Puede ser el diurético. Claro. Entonces lo sacás. En las PBE también le sacás el diurético. ¿Sí? Siempre buscás la causa de compensación. Puede que el uso de diuréticos sea su causa de compensación. Haces tratamiento y después los diuréticos se restauran, no es que no se ponen nunca más. Depende del paciente, qué dosis tenía, de los antecedentes, cuántas veces asitis. Pero en general se sacan en el momento de la descompensación para ver que no sea eso. Y después se vuelve a restaurar porque si no el paciente vuelve a hacer asitis. ¿Se entiende? Sí, ¿Alguien más gracias. iba a contar algo? Yo había visto una clasificación de la encefalopatía hepática en tipo A, B y C. La A era con falla hepática aguda, la C era asociada a cirrosis, hipertensión portal y el shunt portosistémico, pero la B decía shunt portosistémico sin enfermedad hepática intrínseca y no entendía en qué caso sería ese. Cuando no hay enfermedad hepática y el Shunt es por otra cosa. Vos acordate que por eso el TIPS, su principal efecto adverso es la encefalopatía. Si vos tenés un Shunt por cualquier motivo, no es necesario, a ver, tenés un cavernoma gigante, no sé, por decirte algo, que produce Shunt entre el sistema sistémico sería y el portal, vos vas a tener que las sustancias tóxicas no van a tener filtro hepático porque están con ese shunt y van a pasar a la barrera hematoencefálica, van a llegar al cerebro igual. ¿Se entiende? Claro, sí. Los otros dos, los shunt te lo produce la hepatopatía, en realidad. Sí. ¿Se entiende? A eso se refiere. Por eso, todo lo que sea, tanto el TIPS como los shunt quirúrgicos, que también se pueden hacer puente al trasplante en los pacientes con asitis refractaria o en la hemorragia digestiva que hablábamos antes, el shunt más usado es el esplénico renal. Se une al sistema portal a través de la esplénica con el sistémico, digamos, a través de la vena renal. De esa forma, yo voy a disminuir la hipertensión portal, pero tengo un shunt que me va a dar la encefalopatía. ¿Entienden? ¿No? Bien. Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí me quedó la duda de los diuréticos. ¿Eso descompensa en caso que sea una dosis elevada o cómo sería el mecanismo? No entiendo bien. Es lo que yo te decía, o sea, cuando el paciente deja de tener asitis, deja de tener edemas en miembros inferiores, le tenemos que sacar la espino, porque muchas veces quedan con la espino y hacen insuficiencias renales prerrenales por deshidratación y descompensan la asitis, la cirrosis. Que si eso lo vuelve a mantener en el tiempo, hacen insuficiencia renal propiamente dicha, que es lo que vamos a ver ahora, con el síndrome de hepato renal. ¿Entiendes lo que digo? Entonces, Sí, profe, ¿le sacamos la espiro y le dejamos la furo o al revés? No, se saca la furo y se deja el espiro.
Ah, ok. Y después, también me olvidé de decirles cuándo vamos a hacer restricción hídrica. Porque dijimos restricción sódica siempre, incluso en el compensado. Pero ¿cuándo yo le voy a restringir el agua al paciente? Cuando tenga una hiponatremia severa, por debajo de 126 miliequivalentes. Ahí se hace restricción hídrica también. La sódica siempre. Bueno. ¿Por debajo de cuánto, profe, le dijiste la anatremia? No te escuché. 126. Ah, gracias. Por último tenemos el síndrome hepatorenal. El síndrome hepatorenal es mucho menos frecuente de lo que uno cree y es una entidad que causa alteración de la función renal, pero que es reversible, ¿sí? Y esto es muy importante para que quede el concepto de que el síndrome hepatorenal es reversible y se produce por la hepatopatía de la hipertensión portal, ¿sí? Básicamente es un diagnóstico por exclusión. Yo tengo que excluir otras causas de alteración de la función renal, dentro de la más frecuente, lo que hablábamos recién, la insuficiencia prerrenal. ¿Está? Debo descartar entonces insuficiencia prerrenal, básicamente poniéndole líquido al paciente, ¿sí? Le vamos a pedir una eco, donde la eco tiene que ser normal, no tengo que tener alteración del parénquima renal. Un sedimento urinario que tiene que estar limpio, no tengo que tener túbulos ni nada que me hable de daño estructural, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, la alteración de la creatinina, antes se hablaba de tipo 1 y tipo 2 según la elevación de la creatinina, ahora se habla de alteración de la creatinina ya dependiendo del valor basal del paciente, porque son pacientes que en general, por la nutrición que tienen baja creatinina, porque no tienen músculo, ¿sí? Entonces, bueno, se trata de ver siempre la creatinina previa para hablar de insuficiencia o alteración de la creatinina. No se esperan valores de 2.5, como esperábamos antes, para hablar de que el paciente tiene alteración de la creatinina. ¿Sí? Bueno, como le decía, es por exclusión y el tratamiento del síndrome hepatorenal básicamente se hace con droga vasoactiva y albúmina. La elección es la terlipresina, podemos utilizar noradrenalina si no tenemos, y la albúmina para aumentar la presión osmótica y de esta manera mejorar la hipovolemia efectiva y que el riñón deje de cesar hipovolemia, deje de vasocontraer la arteria aferente y de esa manera mejora la función renal. ¿Ah? Ese sería más o menos el mecanismo. La verdad es que es poco frecuente la psicosis. Hay que excluir todas las otras causas de insuficiencia renal, que son mucho más frecuentes, dentro de la más frecuente, la prerrenal. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna pregunta? Algo que les quiero contar del tema de la anemia en el paciente cirrótico, porque es una pregunta muy frecuente que hacen en el examen y por ahí no la saben responder. Recuerda que el paciente que tiene hipertensión portal, ¿cómo va a estar su hígado? En la ecografía, me olvidé de preguntarle eso. ¿Cómo va a estar el paciente que tiene cirrosis? ¿Cómo es la ecografía mental? Descríbanmela. Está como disminuida de tamaño, de bordes irregulares. Bien. Tenemos alteraciones en la ecogenicidad también por la fibrosis. Bordes irregulares, disminuir de tamaño y ¿cómo está el parénquima? Heterogéneo. Heterogéneo, perfecto.
¿Y qué más debo mirar yo en la ecografía para decir este paciente tiene hipertensión portal? ¿Qué otro órgano mira? Esplenomegalia. Esplenomegalia, exactamente. Hay esplenomegalia, exacto. Que a veces se acompaña de ¿qué? De hiperesplenismo, ¿sí? Entonces, el paciente con cirrosis puede tener una anemia ferropénica por pérdida, ¿sí? Básicamente hemorragia digestiva. Puede tener una anemia por hiperesplenismo y puede tener anemia megaloblástica, ¿sí? ¿Por qué? ¿Está bien el tema que ustedes, sí? ¿Por el consumo de alcohol? Sí, pero ¿qué, por el alcohol es o por qué? Déficit de ácido O déficit de ácido fólico. Es por déficit de ácido fólico, exactamente. Pueden tener las tres tipos de anemia, ¿sí? La más frecuente que vemos, la ferropénica y la megaloblástica. ¿Está? Pero para que lo sepan, porque por ahí no les preguntan y quedan en la ferropénica nada más, o en la megaloblástica nada más. ¿Y cómo se dan cuenta que es una o la otra? La megaloblástica se acompaña de otras citopenias. Y por los índices hematimétricos, digamos. Exacto, exacto. La megaloblástica no siempre se acompaña de... A ver, explícame de vuelta lo que dijiste. Que puede acompañarse de otras citopenias, un plaquitopenia. Ajá. A ver, en pacientes cirróticos podemos tener pancitopenia. O sea, puedo tener leucopenia, puedo tener plaquetopenia, puedo tener anemia, pero no necesariamente que sea megaloblástica, ¿sí? Pero ¿cómo me doy cuenta yo si es una anemia megaloblástica o una anemia hipocrónica? ¿Cómo? Claro, por el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media. Exacto. Bueno, perfecto. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna duda? Profe, yo tenía una duda, lo de la miocardiopatía del cirrótico. No entendí muy bien cómo es que se da, digamos, la fisiopatología, porque decía que era como por alteración muscular, algo así, pero no lo entendí muy bien. Hay una alteración muscular y hay falla de bomba. Por eso cuando uno tiene todo este circuito de vasodilatación, hipovolemia relativa, ¿sí? Hay un aumento del gasto cardíaco, ¿sí? Que en el transcurso del tiempo termina siendo fallo de bomba por el aumento del gasto, ¿sí? Es el mecanismo, digamos. Bueno, ¿Entiendes? gracias. ¿Alguna otra cosa? Profe, ¿la anemia por hiperesplenismo es por destrucción hemática, por hemólisis? Sí. ¿Alguna otra cosa? ¿Nada? Ok. Nos vemos en el examen. Profe, yo le hago una última pregunta sobre cáncer de hígado. ¿Qué onda? ¿Qué tenemos que saber? ¿No hay que saber nada? El hepatocarcinoma ustedes tienen que saber que se da sobre un hígado cirrótico en el 90% de los casos. Hay un solo estirpe que es el fibro lamelar que se da en pacientes sin hepatopatía previa. ¿Sí? Si no, siempre se da sobre un hígado cirrótico. Es causa de descompensación de cirrosis. Básicamente son hallazgos en el screening de un paciente con cirrosis, de estos que pedimos de ecografía cada 6 meses. El diagnóstico es 2 métodos de imagen, generalmente ecografía y tomografía. Tomografía se llama trifásica porque me va a dar la característica de la lesión en los 3 tiempos: arterial, venoso y portal. ¿Sí? Portal y venoso.
El hepatocarcinoma tiene una característica que es que refuerza con el contraste y lava rápidamente, que se llama signo de Guayau, ¿sí? El diagnóstico básicamente es imagenológico, no se biopsia, excepto que haya duda diagnóstica, ¿sí? Si no, el diagnóstico es imaginológico. Dentro de lo que son los marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína, se habla de una alfa-fetoproteína por encima de 200 de sugestiva y por encima de 1000 ya es diagnóstica de hepatocarcinoma. O sea, la alfa-feto más una lesión, un nódulo hepático, ¿no? No es que una alfa-feto sola me va a hacer el diagnóstico. ¿Qué más tenés que saber? Tratamiento puede ser quirúrgico, si el paciente se mide mucho qué grado, o sea, si el paciente tiene un CHAL A, un CHAL B o un CHAL C, que me habla un poco de la función hepática, y si el nódulo es pequeño, bueno, puedo hacer una resección quirúrgica, si no puedo hacer embolización cuando son tumores muy grandes, se puede hacer alcoholización, se puede hacer ablación, o sea, radiofrecuencia localizada sobre el tumor, o si es un tumor que es multinodular, por ejemplo, pero no está, está localizado en hígado, no hizo metástasis ósea, ni hizo metástasis a distancia, puede el paciente ir a trasplante hepático como contraterapéutica. No sé qué más diga de hepatocarcinoma. Eso. Diagnóstico, Ok, y tratamiento. ok, gracias. Profe, una pregunta. La ecografía para evaluar hipertensión portal se hace ecodoppler, ¿no? ¿Se puede hacer ecodoppler? Sí. En realidad, la hipertensión portal, uno tendría que medir los gradientes. Esto ya no es por ecodoppler, sino que es por cateterismo, ¿sí? Que uno mide la presión enclavada versus la presión libre y de ahí tendríamos el diagnóstico definitivo de hipertensión portal. En la práctica médica no se hace eso, se empiezan a sumar puntos, que es lo que te digo. La ecografía abdominal, más si el paciente tiene plenomegalia, si el paciente hizo alguna descompensación, ¿sí? El ecodoppler es como un poroto más, pero no es que es el diagnóstico definitivo. El diagnóstico, digamos, de medición de presiones a través de cateterismo. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Ah, mucho para estudiar. ¿Cuándo rinde? Sí. ¿Cuándo rinde? La semana que viene, El ¿no? martes y miércoles, profesor. Bueno, ¿alguna duda más? Si no, los libero. ¿De tubo nada? ¿No les quedó ninguna duda? No. Bueno. Muy bien, chicos. Nos vemos en el examen. Bueno, Éxito. gracias, profe.